3, 2, 1. Quiero que cierres tus ojos ahí donde te encuentras y por un momento digas conmigo: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, háblame. Que esta tarde la palabra que escuchemos pueda traer algo a nuestro corazón. Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestro corazón. Que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestra vida. Y que lo que tú tienes para nosotros en esta tarde pueda dar fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Que los corazones afligidos puedan ser fortalecidos en esta tarde por ti. Que aquellos que han perdido la esperanza, que aquellos que han sentido desfallecer, que aquellos que se han sentido abandonados, a través de esta palabra puedan recibir aliento del cielo y tu Espíritu Santo hoy traiga paz a sus corazones. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que dice: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria enfrentamos situaciones difíciles, complejas, que requieren de una actitud correcta? Y muchas de las veces en ese tiempo de crisis o de frustración, nuestro cerebro no piensa antes de actuar y tomamos una actitud completamente diferente a la que la situación lo requería. Pero en cuanto pasa la tormenta, en cuanto tenemos un momentito para poder reflexionar, decimos: híjole, si lo hubiera hecho de esta manera, si hubiera actuado de esta forma, a lo mejor las cosas no hubieran terminado tan mal. Yo quiero compartir un tema en esta hora con ustedes llamado mi actitud correcta ante una crisis. Diga conmigo: mi actitud correcta ante una crisis. Todo cristiano debe saber y entender de un modo tajante cuál es la actitud correcta con la que nos debemos de dirigir a Dios. Diga conmigo: tengo que saber cómo dirigirme a Dios. Es importante que como cristianos, que como hijos de Dios, que como cuerpo de Cristo, que como iglesia sepamos cuál es la forma en que nosotros nos tenemos que dirigir a Dios, porque muchas de las veces la actitud que nosotros tenemos es la que va retrasando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de los que están escuchando esta tarde han estado viviendo momentos difíciles que solo necesitan tener un cambio de actitud. Yo les he dicho muchas veces a las personas de la iglesia donde Dios me permite estar como pastor: no tenemos que orar por todo. Si tú en tus propias fuerzas, en tus propias posibilidades está resolver algo, no ores, ve y resuélvelo. Pero si hay algo que se sale de tus posibilidades, hay algo que por más que intentes no lo puedes hacer, entonces ve y ora. Cuando nosotros entendemos que estamos imposibilitados a muchas cosas, nuestra actitud va a cambiar. Yo publicamos hace unos días atrás en la página de Facebook de la iglesia donde Dios me ha puesto como pastor una frase, y a mí me gustó mucho, que decía: si le diéramos todos los días la misma oportunidad a Dios que le damos a las demás cosas negativas que pasen a nuestro alrededor, nuestra vida sería diferente. En ocasiones no es que Dios no nos escuche, tampoco es que Dios se haya olvidado de nosotros, tampoco es que Dios sea un Dios malo y esté castigándonos o esté poniendo una mano dura sobre nuestras vidas para que nosotros suframos.
No, en ocasiones solamente necesitamos entender la situación y reaccionar de una manera correcta. Digan conmigo, de una manera correcta. Yo quiero hablarte de la actitud correcta ante una crisis. Muchas de las veces, en un momento de crisis, es cuando nosotros nos acordamos de Dios. Cuando todo marcha bien, cuando todo está perfecto, cuando no tenemos ninguna dificultad en nuestra vida, a veces ni siquiera nos acordamos de Dios. O le decimos, cuando te necesite, te busco. Y en eso entramos en una crisis y es donde nuestra actitud de estar tan felices, tan contentos, olvidándonos de Dios, cambia. Y empezamos a o reclamar o buscarle. Pero todo esto radica en la actitud con la que nosotros vamos a responder ante las diferentes situaciones que enfrentemos en nuestra vida. Yo siempre lo he dicho de esta manera: estamos viviendo, la vida es una caminata en donde nuestro camino va a estar lleno de cosas buenas y va a estar lleno también al mismo tiempo de cosas malas. ¿Cómo dices eso? Jesús lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones. No les estaba diciendo, ya me recibieron como su Señor y Salvador y ya no van a ser afligidos. Les está diciendo, prepárense, porque parte del vivir es pasar aflicciones. Y les hace una sugerencia y les dice: pero no tengan miedo, porque yo he vencido a este mundo. En pocas palabras, van a entrar en crisis, van a entrar en aflicción, van a entrar en dificultades. Tengan una actitud correcta. ¿Estamos hasta aquí? Y yo quiero hablarles un poquito de un versículo que a mí me encantó cuando lo estaba leyendo, y cada vez que me toca volver a leerlo, lo disfruto demasiado y mi cabeza se pone a imaginar y se pone a pensar sobre las circunstancias que el pueblo de Israel estaba viviendo para este momento de la historia. Éxodo capítulo 4, abra su Biblia en Éxodo capítulo 4. Amada iglesia, yo le aconsejo que aunque esté en la comodidad de su casa, usted se acerque su Biblia, se acerque una libretita y pueda tomar apuntes de lo que usted aprende estando en estas transmisiones. A veces a nuestra mente se le olvida lo que aprendimos, pero estando escrito en una libretita lo podemos repasar y llegará el momento en que lo que aprendemos en una reunión lo podemos necesitar. Entonces yo les animo a que ustedes puedan acercarse su Biblia, acercarse una libretita y aprender. Éxodo capítulo 4, versículo 31. Este es el versículo en el que vamos a estarnos enfocando en esta tarde, en esta noche. Dice la Biblia: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visto a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a leerlo una vez más. Dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a entrar un poquito en historia para estas alturas de lo que está escrito, de lo que Moisés escribió. Para este momento el pueblo de Israel se encontraba en un periodo de esclavitud. Tenía un poquito más de 400 años de estar en esclavitud. Ellos llegaron a Egipto como una nación privilegiada. Llegaron con privilegios de nobles, de gente rica, de príncipes. Llegaron en un momento donde José gobernaba a Egipto, y gracias a ello todo Israel tuvo privilegios. Pero pasaron los tiempos, pasaron los años, y con ello fueron cambiando. De ser privilegiados pasaron a tener que trabajar.
de ser libres pasaron a ser esclavos, de ser ricos pasaron a no tener absolutamente nada. En pocas palabras, esto es semejante a la vida cristiana. Muchas de las veces cuando nosotros estamos sin Cristo, aparentemente nos está yendo bien. No nos damos cuenta de que nuestra vida está cayendo en un desorden y creemos que todo nos va bien. Entramos en una crisis, aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Alguien nos dice: después de que tú aceptes a Jesús, tu vida va a cambiar, vas a mejorar, te va a ir bien. Lo aceptamos y de repente nos empieza a ir un poco peor y decimos: cuando no era cristiano, cuando no buscaba de Dios, hacía lo que me daba la gana, no lo tomaba en cuenta y me iba bien. Pero eso es una mentira, porque cuando no tomábamos en cuenta a Dios, nuestra vida iba a exceso de velocidad al infierno. Ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a lo mejor no nos va como esperábamos, pero ahora tenemos algo llamado esperanza de vida eterna. Entonces, volviendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel para este momento todavía eran esclavos. Diga conmigo, todavía eran esclavos. El pueblo de Israel, cuando este versículo está escrito, es Moisés, que está regresando de estar en el desierto, de haberse encontrado en la zarza, y camina rumbo a Egipto. Y al mismo tiempo en Egipto Dios le habla a Aarón y le dice: vete a un monte porque ahí te vas a encontrar con Moisés. Y se encuentran, platican lo que Dios había hablado a cada uno de ustedes. Van, le dan la noticia al pueblo y dice la Biblia: y el pueblo creyó. ¿Y qué hicieron? Oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo de Israel empezó a tener una actitud un poquito correcta. Y ahorita les voy a decir por qué digo poquito. Para todos estos años de la historia, para este periodo de 400 años de esclavitud, la Biblia no nos hace un registro en que el pueblo de Israel haya buscado a Dios durante esos 400 años. La Biblia nos hace un registro unos versículos atrás de este capítulo, que fue hasta que ellos, yo quiero pensar que se cansaron de tanto sufrimiento, que ya no aguantaban tanto maltrato, y ellos decidieron buscar a Dios. Cuando ellos se enteran que había Dios visto su aflicción y que había enviado a Moisés de regreso, ellos todavía eran esclavos cuando oyeron esto. Entonces yo quiero enseñarte 4 cosas que este versículo nos enseña en cuanto a cómo tener una actitud correcta ante una crisis. Esto quiere decir cómo debemos de tener nuestra actitud para dirigirnos delante de Dios. La primera cosa que este versículo me enseña y que yo quiero compartir contigo y que es fundamental en nuestra actitud para dirigirnos delante de Dios, pero sobre todo para tener una actitud correcta ante una crisis, es creer. Digan conmigo, creer. Todo aquel que se dice cristiano no puede permitirse tener incredulidad en su vida. Esto es un requisito de salvación. Diga conmigo, el creer es un requisito de salvación. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. La primera cosa que debemos de tener nosotros para llegar a una actitud correcta es el creer. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer, 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 creer. Pero debemos de saber creer de una manera correcta, porque a veces le creemos más a la crisis. A veces le creemos más
al diagnóstico médico. No con esto estoy diciendo que un diagnóstico médico no es correcto. Damos gracias a Dios por los médicos, damos gracias a Dios por el avance de la ciencia, pero quiero recordarles que Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros podemos consultar a un médico en un momento de enfermedad, recibir el diagnóstico, pero en nuestras manos está el creer que me voy a morir de eso, o el creer que Dios tiene el poder para levantarme aún de un diagnóstico negativo. Y esto es en todo. El pueblo de Israel hasta este momento no había creído en Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque si ellos hubieran creído antes, a lo mejor no hubieran durado 400 años siendo esclavos. No hubieran pasado generación tras generación que se fue perdiendo y olvidando el conocimiento de cómo ellos llegaron a Egipto. Llegaron siendo señores, pero muchos de ellos salieron habiendo nacido esclavos. Entonces yo quiero que podamos entender que la primera cosa que tenemos que tener para llegar a una actitud correcta es creer. Porque luego hablamos bien bonito. Oh sí, pastor, yo le creo a Dios. Oh sí, Dios, vamos a orar, vamos. Pero cuando ya nos llega el momento de estar a prueba y creer, pues ya salimos con el Dios quiere, el ojalá. O hay algunos que tienen un poquito más atrevimiento y dicen, pues yo ya no creo que Dios pueda hacer esto. Amada iglesia, estamos viviendo un tiempo de crisis sumamente difícil. No podemos darnos el lujo de no creer en lo que Dios puede hacer. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener para una actitud correcta ante una crisis y una actitud correcta delante de Dios es creer. Diga conmigo, creer. La segunda cosa que este versículo me enseña de una actitud correcta es oír. Digan conmigo, oír. Regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 4, versículo 31. Dice, y el pueblo creyó. Eso ya vimos, creer. Segunda cosa, y oyendo. Digan conmigo, oyendo. Ellos oyeron que Jehová los había visitado. Ellos oyeron, o sea, en pocas palabras, ni cuenta se dieron de la visita, solamente oyeron que Jehová los había visitado y con eso les bastó. Dice la Biblia que ellos oyeron. Diga conmigo, oyeron. El saber escuchar la voz de Dios es otro requisito para tener una actitud correcta. Saber oír lo que Dios quiere hablarnos en medio de una crisis nos garantiza tiempos de paz. Adelantito de Éxodo está Deuteronomio capítulo 28. Vaya Deuteronomio. Hoy vamos a leer varios versículos de la Biblia, así que póngase abusado. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Estamos hablando que la otra cosa para tener una actitud correcta es oír. Dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio está hablando de Moisés diciéndole al pueblo, acontecerá que si oyeres, y le agrega una palabra que cambia por completo el sentido de oír y dice atentamente, porque muchos de ustedes a veces escuchamos pero no estamos poniendo atención. Y luego le preguntamos el domingo de qué hablamos la semana pasada y ya no se acuerdan y dicen, ¿a poco hubo predicación? ¿De qué se predicó? Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender a escuchar atentamente la voz de Dios. Romanos, vaya rápido hasta Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el
oír. Yo no puedo decir que creo en Dios si no me dispongo a oír. Diga conmigo, oír. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son cosas que se van enlazando una con otra para llegar a tener una actitud correcta. Yo quiero creer en Dios, yo quiero creer en sus promesas, pero si no me doy el tiempo para oír de esas promesas, si no me doy el tiempo para ver este librito y leerlo en voz alta, aunque no estemos en la iglesia, y que mi cuerpo escuche mi voz hablar estas promesas, va a ser muy difícil que podamos tener una actitud correcta, porque muchas de las veces la palabra de Dios no la tenemos en nuestro corazón y viene una prueba y no sabemos cómo luchar. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? El oír es indispensable, el escuchar es fundamental, el saber oír atentamente la voz de Dios nos va a cambiar el panorama de lo que estamos viviendo. Jesús muchas veces cuando enseñaba, él usaba una frase que a mí me encanta y decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos de los que estaban escuchando el sermón de Jesús no le buscaban por la palabra. Que llegó un momento donde él dijo: ustedes me buscan por lo que yo les puedo dar, pero no porque quieran oír. Saben que dentro de ellos estaban los fariseos, estaban los escribas. Ellos querían solamente tener una excusa para atacar a Jesús, pero no dejaban que esa palabra que estaban escuchando hiciera algo en sus corazones. Y muchas de las veces nosotros estamos igual y decimos: es que como escucho la voz de Dios. Y sabes que Dios te habla en cada predicación que tu pastor te da en tu iglesia, en cada vez que tú agarras la Biblia y la lees, Dios te habla. Cuando tú oras, Dios te habla. Pero si no hacemos ninguna de estas tres cosas, solamente Dios le va a hablar al pastor. Y a veces cuando Dios habla a través de nuestro pastor, nosotros decimos: uy, no, esa predicación no era para mí, porque no estamos acostumbrados a oír atentamente la voz de Dios. Pero sí le prestamos más atención a lo que está sucediendo alrededor del mundo, pero sí le prestamos atención a lo que la sociedad actualmente nos quiere inculcar, cuando nuestra ciudadanía no es de este mundo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a regirme de acuerdo al lugar hacia donde yo me dirijo. El pueblo de Israel, aunque era esclavo en Egipto, no se mezclaba con sus creencias, no adoraba a sus dioses, no seguían las modas sociales de esa época, porque su destino no era ser esclavos, su destino era salir de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Y si nosotros como cristianos entendemos que solamente en esta tierra estamos de paso, vamos a aprender a escuchar el sonido del lugar a donde nosotros vamos a llegar. Es muy importante que podamos escuchar la voz de Dios. Es muy importante que al escuchar esa voz, nuestra fe sea capaz de creer aún en lo que vemos imposible. Porque cuando nosotros escuchamos atentamente la voz de Dios, nuestra actitud va a cambiar. Y una de las historias impresionantes de escuchar fue Lázaro. Ya estaba muerto, 4 días sepultado, pero aún así él pudo escuchar. Y al escuchar, él volvió a la vida. Tercer cosa que este versículo nos enseña, regresemos a Éxodo capítulo 4, versículo 31. Tercer cosa es inclinarse. Dice la Biblia: y el pueblo creyó. Primera cosa. Segunda cosa: y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron. La palabra inclinarse está enfocada hacia 2 direcciones. La primera es ponerse a favor de algo. Por ejemplo, están jugando 2 equipos de fútbol y unas personas se inclinan
inclinan hacia un equipo y otras se inclinan hacia otro equipo. Y al segundo lado hacia donde va enfocado la palabra inclinarse es hacer una reverencia. El pueblo de Israel no solamente hizo una reverencia de inclinarse delante de Dios, sino que puso su confianza hacia el lado de Dios. Ellos creyeron a Dios. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20, adelantito, versículo 3. Éxodo 20, 3. Dice la Biblia, le está hablando Dios al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: no te vas a inclinar, porque cuando tú te inclinas, tú tomas la decisión de decir: Dios me está diciendo que crea, pero yo voy a inclinarme hacia la duda, yo me voy a inclinar hacia la incredulidad, yo me voy a inclinar hacia lo que estoy pasando, en lugar de inclinarme por lo que Dios me está diciendo. Por lo tanto, eso desagrada a Dios. Y aquí en este versículo dice: no te inclinarás ni las honrarás. Va junto. El inclinarse es una acción de honra. Y cuando nosotros no nos inclinamos delante de Dios, es decir, no le tomamos a Él como primer lugar, lo estamos deshonrando. ¿Estamos hasta aquí? Adelantito de Éxodo está Josué. Y ahí hay otro versículo que a mí me encanta. Josué capítulo 24. Vamos hasta el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y Josué está hablando con el pueblo de Israel y le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escógeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En pocas palabras, el mundo puede decidir qué hacer, pero yo me inclino por seguir a Dios, por honrarle, por creerle, por escucharle, aunque la gente diga: estás loco, porque la Biblia dice que lo que es locura para ellos, para nosotros es salvación, es vida, es poder, es autoridad. Cuando nosotros nos inclinamos ante Dios, estamos honrándole, estamos diciéndole: la situación en mi vida está difícil, pero eso no me impide honrarte. Cuarta cosa que me enseña este versículo de la actitud correcta. Regresemos otra vez a Éxodo capítulo 4, versículo 31. Primer cosa, el pueblo creyó. Segunda cosa, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Tercer cosa, se inclinaron. Y cuarta cosa, que es poderosísimo, amada iglesia, es adoraron. Diga conmigo: adoraron. El lenguaje de Dios es la adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios, algo poderoso empieza a suceder. Y el diablo lo sabía. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 y fíjense la importancia que Satanás tenía en cuanto a la adoración. Eso lo llevó a hacerse diablo, eso lo llevó a que fuera desechado del cielo, porque quería para él la adoración. Y dice la Biblia que cuando él se encuentra con Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 6, le dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Miren, la adoración le da el poder y la autoridad al diablo sobre tu vida. Si tú no adoras a Dios,
vas a estar adorando al diablo. No hay otra, no hay un intermedio. No hay, hoy adoro poquito, hoy no adoro. No hay un intermedio. Solo funciona de esta manera. En San Juan capítulo 4, versículo 24, la Biblia dice que los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero a mí me impacta este versículo porque tiene una verdad impresionante. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario. Como hijos de Dios, amada iglesia, es necesario que nuestra vida esté llena en adoración a nuestro Dios. Es necesario. Esa es la clave de una actitud que te va a llevar al éxito. Esa es la clave de una actitud que te va a sacar del lodo, te va a sacar del pozo, te va a sacar de la crisis. La adoración. Y la adoración no solamente está enfocada a cantar. La adoración no está enfocada a lo que tú puedes hacer un domingo en la iglesia, cuando levantamos nuestras manos, cuando cantamos. La adoración es una actitud es una expresión de amor y respeto a nuestro Dios. Si tú no adoras a Dios, estás adorando al diablo. Estás mostrándole una expresión de amor y respeto. Tan poderoso es esto, sí. Por eso es necesario que nosotros como iglesia podamos entenderlo. La adoración es nuestro estilo de vida. Josué estaba diciendo: ustedes pueden escoger a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden elegir a quién van a adorar, pero yo solo puedo adorar al que me puede dar vida eterna. Tenemos que entender esto, iglesia. La actitud con la que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios es escuchando, creyendo, adorándole, haciendo honra a su nombre. Mientras yo estaba preparando este tema, Dios estaba tratando en mi corazón. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra fe? En lugar de creerle a Dios, creemos a las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos desviado nuestro oído? Pastor, estoy pasando esta dificultad. Y el pastor con amor te dice: confiemos en Dios, no te desesperes, todo va a salir bien. Y nosotros decidimos escuchar las voces que no vienen de Dios y hacemos lo que otra gente nos dice, gente que no está llena del Espíritu Santo, y nos va peor, y tenemos que regresar otra vez al pastor y decirle: pastor, me fue peor. Pero es porque no aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces en lugar de inclinarnos a estar haciendo lo que Jesús nos pide, predica el evangelio, nos dedicamos a otra cosa? Y llega el momento donde decimos: yo quiero que mi familia sea salva. Pues predica, inclínate hacia predicar. Honra a Dios con tu predicación, honra a Dios con tu ejemplo, honra a Dios con tus acciones. Y te garantizo que tu familia, tus amigos, tus conocidos, al verte a ti, se van a inclinar por el mismo Dios. ¿Sabes? Hay una serie muy buena que yo quiero recomendártela. Se llama Josué y la Tierra Prometida. La puedes encontrar en YouTube. Es la historia del peregrinar del pueblo de Israel desde Jericó hasta que poseyeron toda la tierra. Y sabes que a mí me impacta porque la conocemos, la historia de la Biblia, pero verla representada con actores es increíble. Porque sabes que el pueblo de Israel luego era tomado como preso, como reo por otro reino, pero gente de ese reino, por ver la fe del pueblo, decía: yo renuncio a todos mis dioses y ahora le creo al Dios de Israel. Y muchas de las veces tenemos que nosotros como cristianos dar ese ejemplo para que la gente
diga: yo renuncio a todo lo que he creído por seguir al Dios que tú sigues. Pero todo esto radica en nuestra actitud, en cómo nos enfrentamos ante una crisis, en cómo nos dirigimos a nuestro Dios. Para estas alturas de este capítulo de Éxodo, capítulo 4, el pueblo de Israel aún era esclavo. El pueblo de Israel aún estaba en crisis. El pueblo de Israel no había conocido la libertad, solamente había escuchado que Dios había visto su aflicción, que Dios había visto su sufrimiento. Ellos no habían saboreado aún la libertad, pero eso no les impidió tener la actitud correcta. Y yo quiero terminar haciéndote una pregunta: ¿qué actitud has tenido ante tiempos difíciles? Como hoy no me fue como esperaba, pues entonces voy a castigar a Dios y voy a dejar de ir a la iglesia. Como no me respondió lo que esperaba, pues no voy a ver las transmisiones. Como no me dieron el aumento económico que estaba buscando, pues ahora no diezmo. Y le reclamamos a Dios: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Cuando de verdad, amada iglesia, todo está en nuestra actitud, todo está en la forma en que nosotros respondemos. Yo quiero invitarte en esta noche a que tú analices tu corazón, a que tú puedas ver cómo te has dirigido delante de Dios. Y hoy es un buen día para ponerte a cuentas con Dios. Hoy es un buen día para tomar la actitud correcta y decir: yo empiezo una nueva vida hoy. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La Biblia dice que Él no retarda su promesa porque quiere que todos seamos salvos. Él es el Dios de salvación. Él te ama. Ten la actitud correcta. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Y si es posible, pide perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname por no haber tenido la actitud correcta. Y haz un nuevo compromiso con Él, en donde tú decidas creerle, en donde tú estés dispuesto a escuchar su voz, en donde tú te inclines por Él y solo por Él, y puedas adorarle aún en las dificultades. Pablo y Silas estaban en la cárcel, habían sido azotados, habían sido lastimados, pero eso no les impidió levantar su voz en adoración y fueron libres. Hoy es tiempo de empezar a activar nuestra actitud correcta. Hoy es tiempo de dar la vuelta a nuestra forma que hemos tenido de dirigirnos ante Dios. Amado Espíritu Santo, oh amado Espíritu de Dios, oh amado Espíritu Santo, mira los corazones y en tu misericordia no tomes en cuenta nuestras iniquidades. Mira nuestro corazón y no tomes en cuenta nuestras rebeliones. Mira nuestros corazones y no tomes en cuenta nuestros pecados. Vuelve a tener misericordia de tu pueblo. Vuelve a tener misericordia de tu iglesia.